Un vinito tinto. Tinto, sí. Yo creo que la codorniz tiene una enorme importancia en la historia de España. Lo que pasa es que ya hace ya unos cuantos años que ha fallecido, y entonces hay por lo menos una o dos generaciones, por lo menos una generación de gente joven que ha oído hablar de la codorniz a sus padres. Estar en los kioscos desde el año 41 hasta el año 76 o por ahí, o 77, o 78, creo que tiene importancia, no solamente por el hecho de aguantar tantos años, sino porque pasó por muchos avatares de la historia de España. Casi podríamos decir que la codorniz, leyendo la hemeroteca de la codorniz, es un reflejo de lo que nos ocurrió en aquellos años. Hay además una cosa, Antonio, muy curiosa, es que se asocia a la codorniz con lo que realmente es, con una revista de humor. Pero cuando lo que hablamos es de su importancia, es que fue un fenómeno literario, humorístico, gráfico, artístico, social, político, y eso es muy difícil encontrar, no ya digo en una revista de humor, sino incluso en una revista. Yo las reflexiones cuando vi esta extraordinaria exposición conmemorativa que ha habido en Madrid, se inauguró en el 11 con motivo de los 70 años de la codorniz, sí. Y piensas, por ejemplo, que en literatura, en los textos, han intervenido Gómez de la Serna, Edgar Neville, Tono, Miura, Camilo José Cela, Muñoz Seca, Jardiel Poncela, y claro, el paralelo a esos nombres es en el aspecto gráfico: Munoa, Dátile, Mingote, Herreros, Mena, Calícrata, Gila, Summers, cuando una revista... Entonces, su influencia fue enorme, pero fue enorme en todos esos sentidos: social, político, artístico, literario, etc. Bueno, probablemente la codorniz fue un vivero de pinceles y de plumas, ¿no? Porque te has hablado tú antes de... Camilo José Cela escribió en la codorniz. Claro. A Rafael Azcona, antes de ser el famoso Azcona guionista, pues estuvo en la codorniz, sí, salió de allí. Indudablemente, don Álvaro, bueno, vamos a hablar de los dos, de Miura y de Álvaro, pero Álvaro, que fue el que estuvo más años de director de la codorniz, pues fue un descubridor de talentos. Y eso no se le puede regatear, ni muchísimo menos. Yo, bueno, rompería una lanza por la figura de Álvaro de la Iglesia, que yo creo que con el tiempo se acrecentará su figura. Claro, cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Pero para mí Álvaro fue una persona estupenda y divertida y bastante liberal. Él era un señorito de barrio Salamanca, indudablemente. Pero en el trato era una persona pues completamente abierta. Y luego tiene cosas increíbles, porque Álvaro es el que mete de redactor jefe a Perdiguero en la codorniz. Perdiguero es un humorista famoso en la República por su mordacidad, era de izquierdas. Menda, final por Menda, llega a la guerra, pierde la guerra. Yo no sé, creo que le condenaron a muerte. Sí, creo haber leído que estuvo condenado a muerte. Estuvo yo no sé en cuáles pelotones de castigo. Total, que al final, ¿quién le mete en la codorniz? Pues le meten a codorniz a Álvaro de la Iglesia. Y yo creo que la codorniz, si tiene una impronta y un estilo, Álvaro también lo tiene, un estilo Perdiguero. Perdiguero era una persona fundamental en la codorniz. Sí, y una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, y es muy curioso, cuando hablas precisamente de esto, de que mete a Perdiguero, que es un republicano que ha estado condenado a muerte, y Álvaro estuvo en la División Azul. Sí, es decir, y a pesar de todo, Álvaro de alguna manera encabeza o capitanea una revista que ha quedado en la historia reciente de España como una revista de oposición al régimen, porque no tenemos que olvidar que, por ejemplo, sus directos antecesores, La Ametralladora, era una revista que tiene la enorme virtud de que se centraba en el humor, pero era una revista para los combatientes del lado, no cabe la menor duda, del lado franquista, es decir, que era una revista para los soldados, para las trincheras. O sea que eso todavía acentúa un poco más ese aura de leyenda que debemos poner alrededor de Álvaro. Claro. Cuando yo llegué a la codorniz, yo era un
estudiante que acababa de terminar la carrera de Bellas Artes, la carrera de Arquitectura, que son las profesiones que luego he ejercido, pero que me gustaba muchísimo el dibujo de humor, lector impenitente de todas, de la Codorniz, del Hermano, me gustaba muchísimo. Y siempre había dibujado. Por ejemplo, en la escuela de arquitectura me acuerdo que nos daban una lección farragosísima sobre el hormigón. Y yo llegaba a las clases prácticas, donde teníamos unos tableros enormes que estaban forrados con un papel blanco y ponía el hormigón armado, y me dibujaba una hormiga enorme con una lanza, con una ametralladora. El hormigón pobre, y me dibujaba una enorme hormiga con el atillo, con los remiendos, con la toba, así que es como dibujábamos. Entonces, el hormigón pobre, el hormigón de relleno, tal. Entonces, claro, siempre mis compañeros me decían, pues ¿por qué no haces algo? Llévalo esto a la Codorniz, porque hablar de humor era siempre un poco sinónimo de hablar, llévalo a la Codorniz. Y bueno, efectivamente, con un amigo nuestro, un amigo común, Luis Santiago, un dibujante de muchos años de la Codorniz, él me animó, y yo llevé una carpeta y me aceptaron como colaborador por el artículo 14, es decir, de la forma que entonces se aceptaba. Me decían, ¿le han gustado a Álvaro? Tú traes. Entonces, a mí me pedían todas las semanas unos dibujos, a veces, ya lo sabes, con tema, porque la Codorniz hacía a veces números monográficos con tema. Número dedicado a la apertura, al desnudo, a la participación política, a la universidad, no sé qué. A veces con tema, a veces sin tema, y tú llegabas con tu carpeta. Si le gustaba a Álvaro, se publicaba y cobrabas, y si no le gustaba, aquí pedías. Ahora, para mí, aquello era, como tú lo has dicho también, una satisfacción y un orgullo, porque claro, yo en la universidad, decir yo soy de la Codorniz, era un título importante, ¿no? Yo entro en la Codorniz a finales de los años 60. En ese momento, quiero decir que tampoco me puedo considerar de los clásicos de la Codorniz. Quiero decir que hay gente que llevó muchos más años que yo, como puede ser Chumi Chúmez, o como puede ser, pues no sé, pues Mena, Pablo, Serafín, todos aquellos escritores como Rafael Castellanos, en fin, y Gonzalo Vivas. Pero yo fue a finales de los años 60. Todavía quedaba dictadura. Yo estaba trabajando aquí, en Segovia, en los sindicatos, recién terminada la carrera, porque soy licenciado en Derecho, y estaba metido allí, enchufadete, en los sindicatos verticales, y un día me llamó Álvaro de la Iglesia allí a mí, y yo creía que era una broma. ¿Qué dice un señor que se llama Álvaro de la Iglesia, que te llama a ti? A mí, Álvaro de la Iglesia. Y efectivamente era Álvaro, con aquella voz campanuda que tenía. Hola Antonio, ¿qué haces tú metido ahí trabajando en los sindicatos? Pero si tú te espera en Madrid la gloria y no sé qué historia me contó, una coña. Y nada, tú vente aquí porque se acababa de marchar de la redacción Alfonso Aberenda, un dibujante estupendo, un humorista, todavía está vivo, es maravilloso. Y entonces este puesto es para ti, porque además me ha dicho Julio Cebrián, que es otro fenomenal. Otro extra. Si es que cualquier tío del que hables de la Codorniz, claro, eso es un... Me ha dicho que sí, que este puesto es tuyo y no sé qué. Y entonces yo pues lo planteé en casa y dije, qué tontería, ¿te vas a marchar a Madrid? Has metido por fin la cabeza en un sitio segurito, como eran aquellos sindicatos. Y yo dije que me marchaba, y me marché a Madrid. Esa fue mi origen y mi llegada a la redacción de la Codorniz. La Codorniz, pues de momento era estupendo porque se entraba a las 10 y se marchaba uno a las 2. O sea que el horario no podía ser más estupendo, ¿no? Y había gente que entraba más tarde. Álvaro, depende. Álvaro llegaba, pues a lo mejor llegaba a las 12, por ahí, bueno, no todos los días, depende. Y aquello era muy curioso porque yo, por ejemplo, conocí mucho a Julio Cebrián, que le considero como, aparte de ser un humorista extraordinario, un pintor, vamos, que no se le ha reconocido a Julio Lavaría. Estaba también Víctor Daurrey, que falleció, estaba Pablo, que también murió, el famoso Pablo de la oficina. Digo famoso porque tú te acuerdas, pero habrá mucha gente que está viendo este vídeo. La oficina siniestra, de Pablo y tal. Y luego estaba el habilitado se llamaba Marciano, era una especie de ordenanza que tenía Álvaro de la Iglesia, que era como su guardaespaldas, que era una especie de, bueno, no voy a decir, bueno, era muy amigo mío, también Marciano. Y la Codorniz, pues, yo he visto cosas muy graciosas. Yo, por ejemplo, tenía mucha gracia cuando la gente llegaba a cobrar allí, porque lo más importante era cobrar, claro. Y yo he visto llegar a la Codorniz a Alfonso Sánchez y a Evaristo Acevedo, los dos sordos, y venían hablando. Pero cada uno hablaba de su cosa.
Evaristo le preguntaba... Hablando, no, oyendo. Evaristo le preguntaba que qué tal había sido el Festival de Cannes, porque Alfonso Sánchez invitaba a... Crítico de cine en televisión. Y entonces el otro se creía que le estaba preguntando que qué tal estaba del catarro. Evaristo le decía, Alfonso, unas voces de miedo, que qué tal el Festival de Cannes. Dice, un catarro enorme que me he cogido, no te puedes imaginar. Una cosa horrible, esto de Madrid. Ahora que estamos hablando de este asunto, de la importancia de la codorniz en la historia de España, es curioso porque en esa faceta un poco de oposición al régimen, en esa faceta libertaria que indudablemente tiene la codorniz, posiblemente por eso de ser una revista de humor, podía llegar más lejos y atreverse más y decir más cosas, y de hecho yo creo que la cerraron más veces la censura que las revistas serias que en los últimos años del franquismo, pues a lo mejor en muchos casos llegaba más lejos en la crítica que Cuadernos para el Diálogo, o que Triunfo, o que Cambio 16, o sea que eso es también una faceta curiosa considerar de la codorniz. Era una cosa muy rara, porque yo, la codorniz, aparte de estar 10 años de colaborador, de esos 10 años estuve también un par de años de confeccionador, al mismo tiempo, en la redacción. Y yo conocí un poco cómo funcionaba la revista. Y había veces que nos llegaban las denuncias, no por ministros, sino por la señora del ministro o la señora del director general tal, que se había cabreado porque... Y entonces, y no te puedes imaginar la que se preparaba allí. Se sentía aludida. Y entonces... Don Álvaro de la Iglesia, con un talento enorme, porque yo tenía mi mesa de trabajo al lado suyo, al lado de su despacho, yo le oía. Hablaba con sus camaradas de la División Azul, que estaban en puestos... Generalotes. Y decía, no me jodas, camarada, decía Álvaro, nos vais a cerrar por esa tontería más tan grande. Quiero decir, que él se apoyaba en esas vivencias que tuvo, porque además le dieron un tiro en la División Azul, un tiro que le hacía presumir de una cojera muy elegante, porque Álvaro era muy presumido. Entonces él tenía una pequeña cojera, con lo cual fue caballero mutilado y tal, pero entonces apelaba a sus amistades cuando venían los garrotazos. Hubo muchas veces que ni siquiera con esa nos salvamos, ¿entiendes? Era muy difícil sacar una revista de humor cáustica y crítica en aquellos años, en aquella dictadura que duró muchísimos años. Pero luego hay una cosa que no hemos hablado, que es que eso también era muy curioso. La obsesión de los censores por los centímetros de falda y la pierna femenina y todo esto. Hay una época de la codorniz que es de los años 50 y tantos, que era tremendo. Luego ya decayó un poco, ya más o menos la época que entraste tú, ya la codorniz ponía más o menos, no ponía desnudos totales, pero ponía algunas. Pero vamos, en aquellos años era una cosa verdaderamente ridícula. Y yo me acuerdo de un chiste que me hizo mucha gracia. Yo no estaba en la codorniz, pero lo vi en la hemeroteca. Era un chiste hecho con recortes y se veía, eran 3 viñetas. En una viñeta estaba la torre inclinada de Pisa, que era una foto, estaba como todos la conocemos, inclinada. En la segunda viñeta aparece una señorita estupenda y entonces la torre se queda completamente tiesa. Cuando yo llegué a la codorniz existía la censura anterior a la de Fraga. Quiere decirse que todos los números tenían que, antes de llevarse a la imprenta, que era en Barcelona, se tiraba en los talleres de La Vanguardia, de Conde de Godó, tenían que pasar por unas oficinas de censura que había en Madrid, con unos censores y con unos jefes de censores, con unos lápices rojos y con unos estampillas infamantes en los dibujos. Yo aquí no tengo ninguno, pero sí que tengo en mi casa que pone censurado, zas, te ponían ahí. Luego ellos se dieron cuenta que estaban haciendo el ridículo y en vez de poner censurado ponían no admitido. Entonces te traía Marciano, que era el habilitado, el número de la censura lo traía a lo mejor hecho polvo, pero tú sustituías los artículos y los dibujos censurados por otros y ya parece ser que a la segunda pues a lo mejor pasaba la cosa. Pero luego llegó Fraga con su libertad, la famosa libertad de Fraga, y era la autocensura. ¿Qué pasaba con eso? Que los directores de los periódicos tenían que autocensurarse y eso era mucho más peligroso, porque entonces el número, en cuanto salía a la calle, lo secuestraban
te metían una multa tremenda y te hacían polvo la edición. De modo que Fraga y Barney, que gloria esté, pues desde luego de libertades absolutamente nada. En ese sentido, yo llegué bastantes años después que tú. Es decir, yo soy, a diferencia tuya, que eres, como tú has dicho, eres uno de los clásicos, aunque tú digas que los había anteriores. Yo llegué en los años 74 y 75, que eran unos años muy especiales. Eran los últimos años de la dictadura. De hecho, el 75, como sabemos, es el año que se acabó Franco, que parecía que no se iba a acabar nunca, pero se acabó. Y en esos años yo todavía viví la censura. Yo llegué a La Codorniz pensando que La Codorniz era, pues eso, una cosa donde se podían decir barbaridades. Entonces me encontré con que no. Y de hecho, yo hacía una especie de historietas, de cómics, parodiando cómics y tal. Y hice uno que se llamaba Los Tres Cerditos, donde el lobo feroz era un tal general Pistolchet. Pistolchet, y claro, una caricatura de Pinochet. Y cuando llegué con él, porque claro, allí tú llegabas y el criterio en esos años de funcionamiento de La Codorniz era, yo era colaborador, si a Álvaro le gustaba te publicaban y te pagaban, y si no le gustaba te devolvían tu carpeta y aquí para ti sí, es así, sí. Y concretamente esa historieta me dijeron, Álvaro de la Iglesia dice, pero bueno, pues tú estás tonto, ¿tú dónde vas con esto? Es decir, que ya había la censura que imponía el propio director. Y eso llevaba, y eso hay que decirlo para los que no han vivido esa época, a otra cosa que es la autocensura. Porque tú y yo, supongo que a ti te ha pasado como a mí, que había veces que se me ocurría una cosa que me tronchaba y se decía, ¿cómo voy a dibujar esto? Si dibujo esto, ¿dónde voy a ir yo a parar? Si dibujo esto, me la cargo. Es decir, que a veces un dibujo se moría en el tintero o en el papel o en tu cabeza, porque tú mismo le aplicabas. Había dos autocensuras, la del autor y la del director. Eso que has dicho tú ahora mismo, ¿yo cómo voy a dibujar esto? Si esto no y luego la segunda, si por fin lo dibujabas, llegaba al director y el director decía, quita esto de aquí de delante porque nos van a pegar aquí una leche impresionante. De modo que eso eran las libertades de Fraga y Barney. Con lo cual, a La Codorniz nos hizo un daño espantoso, nos secuestró muchísimos números, porque además esa era otra. Te ponían una multa de 3 meses sin salir, y los 3 meses ningún colaborador cobraba ni cinco, ni los escritores ni los dibujantes. Sí. Estando en la redacción en la Plaza del Callao, La Codorniz sacaba en una temporada unas parodias de periódicos de Madrid, parodias que inventaba siempre Perdiguero, y no se le ocurrió otra cosa que sacar una parodia del diario Arriba. La parodia se llamaba Abajo, y en vez del escudo de las flechas y el yugo había puesto una cazuela con 3 cucharas. Creo que está por aquí. La que se preparó fue tremenda. La centuria no sé cuántos destacó a una escuadra a que nos diera una paliza, porque era así, ¿no? Una cosa, para que nos diera sobre todo a Álvaro de la Iglesia. Entonces subió la escuadra de allí, y Álvaro, como tenía baraca, como se dicen los moros, pues no estaba en ese momento. Y estaba Perdiguero. Perdiguero, yo no sé si estaba Marciano, que Marciano era la ordenanza, y yo no sé si estaban nada más que los dos. Bueno, les pusieron contra la pared de rodillas, les pusieron los pistolones, porque aquella gente de la centuria tenía unas pistolas, ¿no? No andaban con bromas, de la porra, cuidado con esa gente, ¿no? Y les pusieron con un pistolón apuntando a la nuca, les dijeron que les iban a matar allí mismo, no les mataron, pero vamos, se parece mucho a lo de Atocha, a los abogados. Les dieron de leches, bueno, yo qué sé, bueno, se quedaron medio muertos. Y todo era por la parodia esa del periódico. Yo esto, que te cuento, que eso no lo viví, afortunadamente. Al poco tiempo fue cuando yo llegué a La Codorniz. Se lo cuento a mis hijos y no se lo pueden creer. Dicen, ¿cómo es posible? Pues sí, era posible. Hay otra cosa, Antonio, que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, claro, y es que con los tiempos varían las temáticas. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a La Codorniz, como claro, eran los años 70, eran los años de la guerra del Bienal, el antibelicismo, y ya había una conciencia, sobre todo en la universidad, de donde yo procedía, de la arquitectura y de bellas artes, había como una conciencia enorme de lucha contra una dictadura. Y entonces, parece que de alguna manera, aunque inconscientemente, despreciábamos el humor más puro, el humor sin contenidos.
cosa de la que luego yo con el tiempo me he ido, porque por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Mena era un humor inocente que a mí me parecía un humor, lo despreciaba de alguna manera por ser poco comprometido, y ahora lo veo, joder, qué riqueza, ¿no? Que el surrealismo es la inocencia, de alguna manera esa inocencia. Pasaba una cosa entonces no solamente en Codorniz, sino entonces Argüelles era una lucha entre la policía y los estudiantes, acuérdate. Los botes de humo aquellos daban una especie de bruma. De vez en cuando estabas en una cafetería y entraba la policía dando palos y se llevaban a unos cuantos estudiantes. Pero vamos, primero arreaban y luego preguntaban. Así. A lo mejor estabas en un comedor universitario y entraban, yo estaba comiendo en la universitaria en un comedor y entraban a caballo. Dando leches y con todos los cristales como en las películas de Sam Peckinpah, así a cámara lenta, ¿no? Entonces ese era el ambiente que había, que eso se llama el tardofranquismo. Entonces estaba la cosa pues muy... Y Argüelles era una verdadera lucha y barricada. No era exactamente el mayo del 68, pero se parecía muchísimo. O era un antecedente del mayo del 68 francés. Entonces eso se reflejaba en Codorniz. Y en Codorniz, cuando yo entré, pues muchos queríamos ser Chumis Chúmez. Chumi fue uno de los primeros humoristas concienciados. Entonces hablaba mucho, así te acuerdas, del compromiso. Todos teníamos que tener un compromiso. Y el compromiso era todos contra Franco. Y entonces no se admitía a un pintor, por ejemplo, si por ejemplo, yo me imagino, si Morandi, el pintor de los fresquitos, genio para mí, maestro, hubiera estado en Madrid, entonces le habría mandado a todo el mundo a la mierda. Usted no tiene que pintar frasquitos, usted tiene que pintar una carga de la policía contra los estudiantes libres y libertarios. ¿Qué es eso de pintar frasquitos? No podías hacer eso, por eso te quiero decir que allí todos los humoristas queríamos ser un poco chumi, ¿no? Y se notaba en Codorniz bastante, porque me has hablado antes de Mena. Mena era un estupendo dibujante de una cosa que luego se llamaba la línea clara, de chistes... El humor inocente. Sí, y de chistes mudos. Pero claro, Mena pues se veía obligado muchas veces a tener que utilizar el compromiso en sus chistes, porque si no, pues iban a pensar que no era un humorista concienciado. Es que acuérdate que toda aquella terminología se usaba muchísimo. Y como Mena, yo me acuerdo, Pablo era muy amigo mío, Pablo era un pedazo de pan, pero Pablo siempre quería sacar la punta social a sus chistes por eso mismo. Yo hacía chistes sueltos, como todos, 2 o 3 por semana y tal, pero sobre todo yo hacía páginas completas, que era una especie de cómic o de historieta y tal, ¿no? Y hay muchísimos, me he dado cuenta ahora, con contenido antibelicista. Fíjate que a lo mejor de 10 o 12, porque claro, eran esos años de el cuento del lobo, en que viene el lobo, un militarón de que viene el lobo, y tal, era una broma, se lo han creído, y de repente de que viene el lobo y todo el mundo dice, no pasa nada, y pum, un bombardeo tremendo. Es decir, se estaba bombardeando, había muchos conflictos bélicos, y todavía, como ejemplo eso del Vietnam. Este otro fotorromance de me gusta que me mires con esos ojos tuyos profundos, oscuros, que son los ojos de un cañón, acariciar el suave tacto de tu piel morena, y aquí golpeando, que me acuerdo que hubo una historia que tuvo mucha importancia de un vídeo que hicieron en Estados Unidos de unos policías dándole una paliza a un hombre de color que provocó pues una auténtica como revolución internacional. Y ya te digo muchos de contenido antibelicista, ese que te he nombrado antes, de los 3 cerditos y tal. Luego había mucho, claro, también los de contenido social y político. Cuando yo veo ahora esto, yo le digo a la gente, oye, cuando vayáis a juzgar esto, estamos hablando de hace casi 40 años, en algunos dibujos tuyos hará más de 40 años. Sí, claro. Hay que juzgarlo un poco, hay que trasladarse a esa situación, porque a veces nos parece, dices, qué cosa más ingenua, qué cosa más inocente, te parece un poco, pero trasládate a aquella situación. Pero sin embargo hay otra cosa que sí se desprende del análisis de todos estos dibujos, es que ahora muchas de esas cosas vuelven a tener una enorme vigencia. Concretamente yo tengo aquí una historieta que se llama La cigarra y la hormiga, que es la historia de un currante y del típico, el empresario ese que dibujábamos a los empresarios con el puro, el anillo y tal y cual, y está publicado en el año 1974,
y de repente estoy hablando de la cigarra, lo que hace la cigarra, lo que hace la hormiga, y de repente pongo aquí. Y llegó la crisis, y dibujo la crisis así, como un monstruo terrible. Bueno, pues eso es el año 74, es decir, que si tú esto lo publicas ahora, te sigue teniendo perfecta vigencia. Y luego hay otra serie de situaciones que hay que trasladarse a entonces, porque yo tengo por ahí, por ejemplo, un dibujo también que se ve a un matrimonio, está copiado como de una fotografía antigua, porque yo también recurría mucho a hacer parodias de fotos antiguas y tal, en que un señor viejo y mayor le dice a otro, aquí somos un poco como un mundo aparte, luego te enseño el dibujo como un mundo. Aquí ni se habla de esta historia del divorcio y la mujer dice, ni siquiera se hace un referéndum como en Italia. Y entonces el otro dice, bueno, eso tiene la ventaja de que está pasando tanto el tiempo que a lo mejor ni nos hace falta, porque con tanto tiempo estamos empezando otra vez a caernos simpáticos, ¿no? Claro, otro tema que aparece mucho, hablando de eso, de que hay temas que son un poco recurrentes, y lo he visto también en tus dibujos, porque claro, era lo que teníamos encima, era la universidad. Sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de este dibujo de cómo se fabricaban universitarios, que yo lo llamo la churrera universitario, que era un poco como aquella historia de los grandes inventos del TVO, que al final hay aquí una serie de filtros, es un poco forjendro de filtros y tal, sí, que dice, tú metes aquí una masa con un 96% de clases pudientes y un 4% de clases varias, y después de pasar por una serie de filtros, filtro de ideas, no sé qué, no sé cuál, y al final lo que sale es masa, producto final, que incorpora un 96% a las clases pudientes y un 4%, porque claro, la universidad... Ahora se hubiera puesto, y al final, un parado. ahora es así. O sea, bueno, pues por ejemplo, este tema universitario, yo he visto también, tú tienes aquí alguna portada, que era también un tema que nos importaba y nos preocupaba mucho, ¿no? Sí, ya creo que hemos hablado, que hemos dicho que en aquella época había una guerra que era la guerra de Argüelles. Continuamente estaba yendo la policía, había asaltos, como entonces no existía el móvil, había una especie de radio Macuto, la concentración es en tal sitio y tal, entonces andaban los famosos grises que se iban perfeccionando en sus maneras de arrearnos, no les gustaba que le llamáramos la porra, decían que se llamaba la defensa, decían ellos. Bueno, no, esto no es la porra, esto es la defensa. Bueno, váyase usted a la defensa. Bueno, y entonces estabas por ahí por Argüelles y te entraban en los bares y te pegaban, a ti y a un señor que se estaba tomando un café, pero no le importaba, eso no era. Entonces, yo me acuerdo que, pues sí, yo he utilizado pues, el tema de la universidad. Hay una portada que tengo aquí, que es una portada dedicada a la universidad, que me encargó Álvaro, que salen unos policías armados llamados grises, entonces, que tienen todos una especie de hélice en la espalda, y los estudiantes tienen otras hélices, que van tirando panfletos, y les van pegando los grises, y aquí pone Universidad a Distancia. Bueno, por esta portada se organizó un follón enorme, una suspensión de la publicación, una multa de miedo, bueno, procesos, luego me quisieron procesar, luego no me procesaron. Hubo otra vez que me procesaron, que fue cuando me casé, que cuando volví del viaje de novios me estaba procesado, pero luego tampoco pasó nada. Por lo que habías hecho en el viaje de novios. Por lo que hice como un chiste ese. ¿Qué harías tú en el viaje de novios? ¿Qué tal el viaje de novios? Estupendo, una semana más y me la tiro. La gente se creía que era otra cosa. La gente se creía que era Codorniz. ¿Tú dibujas en la Codorniz? ¿Cómo te lo decís que pasar? Porque entréis dando volteretas. Y te forras. Y tal. Y entonces se creía en eso, de verdad. Yo no se lo quitaba de la cabeza. Era curioso. Hay una cosa que hemos hablado tú y yo antes. Están los famosos bulos de la Codorniz, que todo el mundo lo repite, bombines a bombón, como no sé qué, como, reina, un fuerte frescachón del norte, no sé qué, con Franco. El marqués de Villavespa se ha comprado una moto verde. Había muchos chistes de estos. Otro que era un número que se llamaba El Túnel. Y la portada era un túnel y cogía las páginas de dentro y todas eran negras. Y al final ponía la salida del túnel. Bueno, pues todo eso, yo cuando entré a la Codorniz me dijo Álvaro, todos esos bulos no ha existido ni uno. Lo que pasa es que yo dejo correr el asunto porque a nosotros nos viene muy bien.
pero tú coge la hemeroteca, que está aquí, me enseñó dónde está la hemeroteca, y verás que estas cosas que tú has oído por ahí, pues no han existido, no han existido. Pero lo curioso es que luego, eso yo comentándolo con mucha gente, me decían, sí que han existido porque yo he tenido el número en las manos. Digo, ¿cómo vas a tener el número en las manos si yo he estado al lado de la hemeroteca viendo los números uno por uno? Hay 4 etapas, hay 4 codornices, pero realmente son 2 codornices. La primera, voy a coger la chuleta porque tengo muy mala memoria, la funda Miguel Miura, y aparece en junio de 1941. Entonces... sí, perdón, y nombra a Álvaro redactor jefe también, ¿no? Nombra a Álvaro redactor jefe, efectivamente. Entonces, en esta codorniz había gente extraordinaria que ya habían estado, algunos de ellos o bastantes, en la ametralladora. En aquella primera codorniz, que claro, hay que tener en cuenta las cosas. Estaba el régimen franquista, la censura impresionante, entonces era una codorniz que no podía hablar de las cosas que pasaban. Y era completamente surrealista o dada. Entonces se pasaba el día hablando del huevo frito y diálogos imposibles, unas cosas... Era muy divertida, y además preciosa de confección, y unos dibujantes, pues, tengo que citar a Tono, al propio Miura, a Herreros, a colaboradores que tenía aquella codorniz, pues era Neville, Fernández Flores, estaba Conchita Montes con su famoso Damero maldito, muchos años, estaba Noé Clarasó, ya estaba Alfonso Sánchez también, un tío, un gran humorista divertidísimo, que hacía una cosa que se llama ¿Está usted seguro? Luego resulta que es uno de los principales columnistas de cine que hemos tenido, ¿no? Bueno, también Ramón Gómez de la Serna, también estaba, estuvo, y también colaboraban los italianos que eran muy amigos de Miura, Guareschi, Giovanni Guareschi y Mansi. Decía Miura, la codorniz no se apoyará nunca en la actualidad, hablo de la primera codorniz, ni en la realidad, sabías lo que se hacía. Será un periódico lleno de fantasía, de imaginación, de grandes mentiras, sin malicia. No nos divertiremos de las desgracias ajenas, no nos burlaremos del caído, ni halagaremos al que está en las alturas. La codorniz será como una pieza musical, como una canción, como un disco de música de baile que se escucha para pasar el rato y nunca para aprender álgebra o trigonometría. El que quiera aprender matemáticas o ganar unas oposiciones de Hacienda no debe leer la codorniz porque no le resultará eficaz. De modo que eso era la codorniz de entonces. Y entonces también dijo, puesto que La Ametralladora fue una revista de guerra, yo quiero que el título de esta nueva publicación signifique todo lo contrario, el nombre de un pájaro, algo que refleje inocencia y buena intención. Álvaro capitanea la codorniz desde el año 44, por ahí, y entonces hasta el año 1977, me parece que es cuando fallece la codorniz. O sea que son muchos años de codorniz, y en esos años pasaron muchas cosas en la codorniz y en España. Y claro, naturalmente la codorniz es un reflejo de lo que pasaba en España. La intención de Álvaro, muy clara, se puede ver ojeando la hemeroteca, es convertir aquella revista del absurdo sin perder ese carácter de revista surrealista, pero dándole más carácter de revista de actualidad. O sea, llenar la revista de secciones. ¿Qué te digo yo? Había una sección se inventó una sección de crítica de libros que se llamaba De Tomo y Lomo. Bueno, otra sección de toros que se llamaba Vámonos a Cuerno. Otra sección de cine, que no me acuerdo cómo se llama. La cárcel de papel. La comisaría de papel. La comisaría de papel. Otra sección que tuvo muchos problemas con ella, que se llamó Crítica de la Vida, en la cual tenía que criticar lo que pasaba en España, pero claro, sin criticar al gobierno. Era dificilísimo todo aquello. Era muy complicado. Era encaje de bolillos. Era muy difícil. Se llamaba No, ponía un no muy grande. No, Crítica de la Vida. Pero a mí, entonces, hacer aquello era muy difícil. Y entonces la codorniz, ¿qué pasó con esto? Indudablemente los espacios dedicados a los dibujantes se redujeron al meter más secciones. La letra de la codorniz se hizo más pequeña. La verdad es que yo leyendo algunos números de aquella época digo, caramba, la gente que con lo que tenía que afinar para leer la revista, porque Álvaro en muy pocas hojas que tenía la codorniz metía muchas cosas, y metía a muchos colaboradores. Pero indudablemente sacó gente estupenda, gente que, por ejemplo,
yo indudablemente al primero que tengo que nombrar es a Mingote y a Chumichumi. Creo que son dos fichajes impresionantes. Has dicho una cosa que también me parece muy interesante, es que al hablar de Pablo y de la oficina siniestra, que retrataba bastante, porque yo llegué allí a la redacción aquella y parecía la oficina siniestra, que había dibujantes que tenían una creación, una historia o un personaje alrededor. Pablo con su oficina siniestra, bueno, el antiguo Calícrates sapientísimo, sí, con aquella historia que resultaba un poco arqueológica y tal. Por ejemplo, Serafín con sus marquesas, con el mundo este de las marquesas, que han trascendido a la codorniz, porque eso ya forma parte también un poco del acervo popular. Es como las marquesas, cuando esta señora es como las marquesas de Serafín. Sí, y luego, claro, había, aunque ya no estemos hablando de dibujo, pero había gente con unos temas de una importancia. Por ejemplo, una publicación interesantísima es la Enciclopedia del Despiste Nacional de Evaristo Acevedo. Sí, claro. Y eso nace de la Cárcel de Papel y de la Comisaría de Papel, que son hilarantes de cómic. ¿Tú estuviste hasta el final de esa segunda época, hasta el año 77? Sí, yo digamos que maté a la codorniz. ¿Y en las otras? ¿Y en las otras? No, nada, en las otras no, en las dos siguientes es que nos va un poco la olla. Después de la etapa de Álvaro, que es la más gorda, vino un año de una codorniz dirigida por Chumi y Sumer, los dos, ahí no. Y después de esa, una etapa de menos de un año de una codorniz que era una copia de Le Canal Gené, dirigida por Máximo y por Cándido. ¿Cómo se llama? Sí. Cándido, aquel periodista. Bueno, que esas fueron los años 77 y 78. Sí, y luego ahí se acabó la es decir, que aparte de la importancia de los contenidos y todo, sí, de las 4 etapas, bueno, es fundamental la primera, por Miura, la fundación y tal, sí, pero claro, no hay color con la época de 33 años de Álvaro de la Iglesia, el 44 al 77, comparada con las otras, sí, claro, de menos de 2 años una, 77 y parte del 78, y la de Cándido ni siquiera el 78 completo. Es decir, hombre, no podemos ningunear. Ni cualitativa ni cuantitativamente se pueden comparar. Yo pienso que la codorniz, si hay que poner a una figura de la codorniz, hay que poner a Álvaro de la Iglesia. Pero no podemos ningunear ni muchísimo menos a la codorniz de Miura, porque la codorniz de Miura era una preciosidad de revista. Es que solamente yo tengo ejemplares que son una maravilla, ¿no? ¿Cómo es posible que pudieran decir aquellas cosas y aquel ingenio y aquella manera de escribir y aquellos dibujos impresionantes? Vamos, eso es que no sé si hemos contado aquí, de aquella portada de Herreros, que está un señor asomado a la ventanilla de un tren y está el jefe de estación con la banderola y le dice el señor que está asomado, dice, oiga, mire, yo es que viajo porque me han dicho que viajar ilustra mucho. ¿Me podría decir usted cuáles son los afluentes del Tajo? O sea, esas cosas que a mí o por ejemplo otro chiste de tono que dice una señorita, dice, guardia, me vienen siguiendo esos 2 hombres, detenga más bajito. Pues